miércoles 22 de junio de 1955, Ministerio de Ejército. Lucero también quería decir lo suyo, le había pedido permiso a Perón para hablar por radio. Pero claro, Lucerito, lo que abunda no falta, lo que nosotros no hagamos, lo realizarán ellos. El ministro escribió su discurso y se los dio a leer al general Molina, el jefe del ejército, Forches, el comandante general del interior, y Wirth, al jefe del Estado Mayor General. Todos lo aprobaron. El ministro esperó la orden, 5, 4, 3, 2, 1, y le hizo un gesto con la mano un asistente para indicarle que estaba en el aire. El ejército vuelve a sus cuarteles, de los que salió el día 16 en defensa de la Constitución, las leyes y las autoridades. De esa manera se reintegra a sus actividades. En medio de la tristeza que aflige a la nación, el personal militar tiene motivos sobrados para sentir henchido su corazón de sano orgullo por haber cumplido con su sagrado deber. Porque el ejército fue instrumento de elevada honra de ser conducido por el general Perón. Nadie faltó a la cita de honor con el deber en esa dolorosa jornada, y el ejército adoptó la postura heroica digna de sus glorias y tradiciones. Luego siguieron las loas para el accionar de sus hombres durante la crisis. Fueron palabras inflamadas de orgullo que cerró con el reconocimiento que el mismísimo Perón le dio a los soldados, suboficiales y oficiales que combatieron ese día. Cada hermano argentino levante en su corazón un altar a este ejército que ha cumplido heroicamente con su deber. Residencia presidencial. Perón utilizaba por primera vez en 9 años su casa como oficina. Su despacho en la Casa de Gobierno seguía en reparaciones. Durante casi una década, Perón había ingresado a la Casa Rosada a las 6:20 para luego retirarse a las 12:30. Las actividades en el palacio no distaron de las habituales. Primero a las 6:30 recibió a los generales Lucero, Sánchez Toranzo, Inteligencias y Nicolini, Comunicaciones, y a otros ministros, Bevacqua, Asistencia Social y Salud, y Gavarini, Trabajo y Previsión Social. Los quería ver antes de la reunión de ministros porque hay un estado deliberativo entre los oficiales de las 3 fuerzas. Eso tiene que parar. Las Fuerzas Armadas no deliberan, cumplen órdenes. Ustedes, miró a Sánchez Toranzo y Nicolini, son los que tienen más responsabilidad. Deben estar advertidos de cualquier movimiento porque no podemos permitir que estos señores vuelvan a cometer atentados. Usted, Gavarini, tiene que hablar con Buletich para desarmar a los civiles. No quiero a los trabajadores armados. Lucero y yo estamos en contra de las brigadas civiles. Ya tenemos sobrados ejemplos en la historia para saber que, cuando los civiles se arman, eso termina en una guerra civil. Pero, ¿qué quiere que le digamos a Buletich, señor presidente? Si los obreros tienen armas, no se las podemos sacar, dijo Gavarini. Por supuesto que se las pueden sacar. Deben convocar a cada trabajador a que entregue su arma. El ejército argentino no quiere civiles armados. Ya vio lo que pasó el 16 de junio cuando la gente vino a la Plaza de Mayo y cayó muerta bajo las bombas y la metralla. No queremos que esto vuelva a pasar, ¿sí? Por eso hay que decirle a Buletich que, salvo una orden expresa del Poder Ejecutivo, él no deberá convocar a los trabajadores para que salgan a las calles a combatir. Lucero, que estaba detrás de Perón, asentía. Ya lo había hablado decenas de veces con el presidente. Armar a los trabajadores era un arma de doble filo. El general dio por terminada la reunión y convocó al resto del gabinete que esperaba en la antesala. Los miró ingresar. No estaba Borlengui. Perón se acercó a su edecán, Bernardo Alberte, y le susurró: «Búsquemelo a Borlengui en donde esté y dígale que me venga a ver. Mañana a más tardar». Ya se había aburrido de tener un ministro del Interior que no daba la cara. Día 14, jueves 23 de junio de 1955, Residencia Presidencial. Perón habló al país desde la red de radiodifusión a las 22. Había decidido que, de ser necesario, se iba a comunicar con el pueblo todos los días.
Como por la censura del estado de sitio no está permitido dar informaciones detalladas sobre los acontecimientos, me dirijo al pueblo argentino para recapitular los hechos y que los ciudadanos puedan entender la verdad que se vivió. Perón dio vuelta a la página. Él mismo había escrito el discurso a máquina y sabía que se venía un tramo duro. Puso la voz grave. Algunos jefes de la Armada, de la Infantería de Marina y de la Aviación Naval, contando con la debilidad y deslealtad del Ministerio de Marina, provocaron una sedición que las fuerzas del ejército sofocaron. Hizo una pausa para tomar agua. Según ellos, desde noviembre de 1954, se trató de comprometer a algunos jefes y oficiales para provocar una asonada para tomar el gobierno. Participaron políticos de la Unión Democrática y algunos grupos clericales. La acción principal era terrestre y consistía en un golpe de mano sobre la Casa de Gobierno para terminar con las autoridades. Para ello fraguaron comunicaciones que simularían la alteración del orden público y harían concurrir otras tropas y unidades de la Marina que intervendrían en la zona de Engañadas. Por ejemplo, el batallón de infantería de Marina que atacó la Casa de Gobierno, según declararon los propios soldados, lo hacían pensando que estaban tratando de liberar al presidente. Esa acción terrestre se había combinado con un bombardeo de la aviación naval contra diversos objetivos, entre ellos la Casa de Gobierno, el Ministerio de Ejército, la CGT y la Policía Federal y la Plaza de Mayo y sus calles adyacentes. También se fijaron como objetivos los cuarteles del Ejército. Contando con la complicidad de un jefe de la base de Morón, se planeó la anulación de la aviación de caza de la Aeronáutica, lo que se hizo después de que este grupo hubiera abatido a 2 aviones rebeldes. Ahora debía explicar qué querían los rebeldes. La finalidad del golpe era asesinar al presidente mediante el bombardeo y la acción terrestre e intimidar a la población para evitar la concentración de civiles. Querían imponer el terror. Luego del asesinato del presidente y de la intimidación desde el aire, grupos de civiles irrumpirían en las calles para copar las radios y cooperar con la intimidación, provocando el caos y el pánico. De esta frondosa imaginación solo se realizó el 10%, y lo que el jefe previó como un aquelarre ciudadano no pasó de ser una inútil masacre de inocentes e indefensos habitantes de Buenos Aires y la destrucción de algunos edificios. Después de lanzar bombas y descargar sus armas sobre la muchedumbre, los rebeldes escaparon a Uruguay. Perón descartó otra hoja. Tenía la boca más seca de lo habitual. Volvió a beber. Lo que narraba lo angustiaba y se le notaba. En el interior solo contaban con algunos civiles que, al parecer, iban a participar de acuerdo al resultado. Para dar una idea de las ideas de estos hombres, deseo narrarles qué decían 2 documentos encontrados debajo de la alfombra del vicealmirante Toranzo Calderón, virtual jefe del movimiento. El primero era un decreto con fecha 16 de junio, listo para ser firmado, que decía: todo aquel que, invistiendo autoridad pública o no, desobedeciese, desacatase o resistiese a la autoridad de la Revolución Democrática o a las órdenes por ella impartidas, será fusilado en el acto sin forma alguna de juicio. El segundo decreto, con la misma fecha, disponía: declárese intervenida la Confederación General del Trabajo. Por ambos documentos podemos inferir cuál era su intención y los métodos que usarían. Por un momento quedó la impresión de que se quebraba. Pero no, siguió adelante. Producidos los primeros actos de violencia, comenzaron a llegar grupos de obreros que habían abandonado su trabajo. Fue muy difícil impedir que llegaran y que fueran atacados a mansalva. Sin embargo, alcancé a enviar a algunos funcionarios para que, con las autoridades de la CGT, impidieran que los obreros y el pueblo se expusieran al fuego. Era admirable ver el valor de los ciudadanos que con palos y herramientas de trabajo deseaban defender el orden a pecho descubierto, ayudando a las tropas leales. Al ver esto, los jefes del movimiento, el almirante Olivieri, el vicealmirante Toranzo Calderón y el almirante Gargiulo, levantaron la bandera de Parlamento y el Ministerio de Marina fue ocupado por el ejército a su pedido,
pues temían que el pueblo se apoderase del edificio. Como en cada discurso de Perón, nunca faltaban las consideraciones políticas. He deseado hacer esta rápida relación de los hechos porque algunos de ellos declararon en Montevideo que lo que habían hecho era en defensa de Dios y de la patria. No creo que haya Dios ni patria que ampare semejante atrocidad. Por eso Dios estuvo con nosotros, o sea, con nuestra patria. Deben pensar los argentinos qué habría sido del país si hubiera caído en manos de argentinos que prefieren la violencia a la subordinación de la voluntad popular. Porque parece que estos señores se han olvidado de que el gobierno ha sido elegido en comicios impecables por una mayoría abrumadora y que si hoy realizáramos de nuevo la elección, la voluntad popular reafirmaría la anterior. Es evidente entonces que estos demócratas sui generis desean imponer su voluntad en contra de las mayorías. Quieren imponer por la violencia lo que no pueden obtener por la razón y la justicia. E incluso van contra el pueblo, al que hirieron y mataron a mansalva sin discriminar si eran hombres, mujeres o niños. Su odio envuelve al pueblo, a los trabajadores, a las instituciones y a las leyes, y por ese odio recibirán la sanción que la historia les reserva a los hombres por estos grotescos dramas. Luego deslizó una frase que resonó en los oídos de los funcionarios que se la habían escuchado decir en privado, pero jamás en público. Frente a estos hechos de falsedad, incomprensión y falta de patriotismo, si el pueblo no me tonificara, abandonaría hoy mismo el gobierno. Si no lo he hecho, ha sido porque temo de las consecuencias que mi egoísmo podría acarrear al país. Cuando se ha llegado a mis años y a mi situación, solo con una gran fuerza de voluntad, un gran sentido del deber y un patriotismo muy firme, uno puede sobreponerse al deseo de abandonarlo todo frente a la infamia, la deslealtad y la traición. Sin embargo, hay un límite. Por eso hago una llamada a los argentinos para que depongan toda actitud beligerante a fin de evitar luchas y males mayores. Solo la esclavitud de la ley asegura la libertad, que los argentinos encuentren en la ley y la comprensión la solución de sus problemas espirituales y materiales. Es lo racional y lo lógico. Seguir otro camino no solo es peligroso, sino aleatorio. Buenas noches. Cuando Perón terminó, el primero que se le acercó a abrazarlo fue Lucero. ¿Qué te pareció, Lucerito? Todo muy bien, salvo el final. Lo de la renuncia era innecesario, mi general. Creo que ya habíamos hablado de eso, le dijo al oído para que solo Perón lo escuchara. No me venga con paparruchadas, general. Que renuncia ni 8 cuartos. Solo le dije la verdad al pueblo, que es el único que importa en este asunto. Quería que supieran que mi paciencia ha llegado a un límite. No les mentí en nada. No es momento para mostrar debilidad, insistió Lucero. El ministro estaba en lo cierto, pero el presidente estaba convencido del paso que había dado. ¿No es el momento de mentir, Lucero? Con la verdad siempre se consigue lo mejor de los hombres. Ni bien Lucero se alejó, Perón observó por el rabillo del ojo que Borlengui estaba paradito en un rincón. Lo había visto por última vez el 11 de junio, hacía 12 días, cuando el ministro le había dado una bandera quemada que después se supo en realidad no era una bandera. De ahí en más, habían hablado por teléfono algunas veces y se habían enviado mensajes por intermedio de Gamboa, el jefe de la policía. Pero nada más. Perón le hizo un gesto con la cabeza y ambos fueron hacia la biblioteca. Ni bien Borlengui cerró la puerta. Perón se dio vuelta y lo encaró. Por un momento Borlengui pensó que lo iba a golpear. ¿Se puede saber en dónde mierda estuviste estos días? Borlengui se puso colorado. Tuve problemas, Juan. ¿Qué problema pudiste tener para no llamarme por teléfono ni antes, durante o después de un bombardeo que intentó asesinarme y mató a cientos de argentinos? La única justificación sería que estuvieras muerto. Es que... Sos el ministro del Interior de un gobierno que sufrió un golpe de estado criminal. Quisiera... No sé qué es lo que vos quisieras, pero yo quiero tu renuncia y que desaparezcas de mi vista. Borlengui dudó entre decir algo más o irse. Optó por lo segundo. Después de lo que Perón le había dicho, no había vuelta atrás. Día 15, viernes 24.
de junio de 1955. Ministerio del Interior. El empleado del ministerio se arrimó hasta la sala de cadetes y le habló al responsable de los estafetas, que estaba entretenido leyendo el diario. Necesito que lleves esto urgente al Palacio Unzué y a Radio Belgrano, Mitre y Splendid. Y le alcanzó 4 sobres. El jefe de los cadetes tomó los sobres y llamó por el intercomunicador. Rosalía, mándame al pibe que esté de guardia. Tengo que hacer unos envíos. A los 2 minutos, un joven entraba a la oficina y recibía de su jefe los sobres. Palacio Unzué primero y luego Radio Belgrano, Mitre y Splendid. El pibe tomó la bicicleta y salió casi volando hacia la residencia presidencial. Miró el reloj que llevaba en el bolsillo. Eran las 0:30. En 20 minutos la primera carta ya estaría entregada. Residencia presidencial. Perón se levantó a las 5 como siempre. El servicio del palacio ya había dejado listo el desayuno y el edecán había apilado los diarios y la correspondencia. A las 5:30, el presidente estaba sentado a la mesa, tomando su reglamentario café acompañado por las tostadas con manteca. Un sobre blanco, alargado, atrajo su atención. «¿Qué es esto?», le preguntó a Bernardo. El edecán se acercó, le pidió el sobre y luego de examinarlo se lo devolvió. Llegó anoche a la madrugada. Lo trajo una estafeta desde el Ministerio del Interior. Perón lo abrió y leyó. «Señor presidente y amigo, en largas jornadas de común acción revolucionaria y gubernativa he podido tener la inmensa satisfacción de colaborar con vuestra excelencia en la preparación e implantación de la justicia social, el saneamiento de nuestras costumbres políticas, partidistas y gubernamentales, en el mejoramiento y avance de la legislación nacional y muy especialmente en la búsqueda de la conciliación y pacificación política y social del país, ya que repele a mi espíritu y a mi idiosincrasia todo acto de violencia o de soberbia. Esta labor de colaboración he tenido el honor de cumplirla durante 9 años a vuestro lado como ministro y durante 12 años en la lucha librada en los campos en el que el pueblo os acompañó. Ahora creo que seré más útil al peronismo y al país, volviendo en forma integral a mis antiguas tareas sindicales y ciudadanas, dejando al Señor. Presidente en libertad de acción para relevar hombres que, como yo, se sienten cumplidamente satisfechos de haber contado con vuestra confianza por tan largo tiempo, lo que obliga a mi profundo y eterno agradecimiento. Le ruego, en consecuencia, acepte mi renuncia indeclinable del cargo de Ministro de Interior y Justicia que dejo así presentada. Puede contarme, señor presidente, entre sus más fieles amigos en lo personal y en la firmeza de ideales y doctrina peronista que tanto bien han hecho por vuestra acción a nuestra querida patria. El tono de la renuncia era el apropiado, aunque había una que otra exageración. Borlengui era un amigo, pensó Perón, y se había comportado como tal incluso en el momento en que más lejos estaban. Perón entró sin avisar al despacho de Lucero. Era raro que el general saliera por la tarde de la residencia, pero le urgía conversar con Lucero de los cambios en el gabinete. La salida de Borlengui era un golpe porque el ministro del Interior era un hombre del riñón más íntimo de Perón. De hecho, era a quien el presidente consideraba seriamente para convertirlo en su sucesor. Con Borlengui tenía una relación tan cercana como con Lucero o como la que alguna vez había cultivado con John William Cook. Con Taser el trato era profesional. No había entre ellos afinidad o cariño. Taser era útil porque era de la Marina y la Marina siempre había sido y seguía siendo un problema. Borlengui era uno de los pocos que lo habían acompañado desde la primera presidencia, por lo que Perón entendía que estuviera desgastado. De hecho, él mismo lo estaba. Ya no era aquel enérgico coronel de 1943 que ambicionaba ser presidente más que nada en el mundo. Perón sabía que Borlengui se había agotado. Eso era seguramente lo que Ángel le había querido decir la última vez que se vieron. Pero ese era un lujo que el presidente no se podía dar, no podía correr el riesgo de una filtración entre sus ministros o a la prensa. Por eso lo había echado a Borlengui sin piedad.
Ya habrá tiempo para recomponer las cosas, le dijo a Lucero, a quien le había contado la conversación de la noche anterior. Estaban solos, el ministro le podía hablar con confianza. ¿Quién más se va?, indagó el ministro de Ejército. Méndez San Martín, Maggie y Hogan. Lucero pensó por lo bajo: educación, transporte y agricultura. ¿Ya tenés a los reemplazantes? Los tengo, pero los quería consultar con vos. Decime, le dijo Lucero. A Méndez lo quiero reemplazar con Anglada, a Hogan con Castiglione y a Maggie por Iturbe. Lucero se tomó unos segundos, procesaba la información. ¿Lo hablaste con alguien más? Sos el primero. Los nombres me parecen bien. ¿Y quién entra por Borlenghi? Albrie, otro gesto de aprobación de Lucero. ¿Eso es todo? No, hay otros cambios, pero los voy a hablar primero con los interesados. Appold y Buletich. Lo de Appold va a hacer ruido, por los que lo aman y por los que lo odian. Y lo de Buletich no es algo que podés decidir vos, es un asunto de la CGT. Raúl está gastado, le pegan de todos lados, se ganó muchos enemigos, y Buletich se tiene que ir después de haber enviado a los obreros de la CGT a la plaza el día de los bombardeos. Fue una irresponsabilidad, se podrían haber evitado muchas muertes. Igual sigue siendo una decisión de la CGT, repitió Lucero. Perón largó una carcajada. No jodas, Franklin. Si le digo a Buletich que se tiene que ir, sale corriendo. ¿Y ya pensaste en el reemplazo? No, puede ser Di Pietro, dijo Lucero. Tengo buena llegada con él. Tantéalo, le dijo Perón, es una buena opción. Regimiento de Palermo. El juicio promediaba. Arnaldo Román llegó a Palermo por la mañana. Estaba nervioso, no era para menos. De lo que allí dijese saldría su libertad o su confinamiento. Su testimonio fue breve. No se le permitió hacer una exposición, solo podía responder preguntas. El presidente del tribunal tomó la palabra. ¿Cuál fue su participación en los hechos del 16 de junio, Guardia Marina Román? Partí junto al resto de la escuadra cerca de las 9 de la mañana. Había muy poca visibilidad. Dimos vueltas por la costa del Río de la Plata, hasta cerca del mediodía, cuando por señas el teniente de corbeta de Martini me indicó que me quedara en zona mientras él se acercaba a la costa. ¿Sabe por qué no se le ordenó atacar como el resto de la unidad? Desconozco. ¿Qué fue lo que hizo después? Seguí girando hasta que noté que ya no tenía autonomía para regresar a la base. Pedí descender en Aeroparque y me negaron la autorización. ¿Qué hizo entonces? No tuve tiempo de hacer nada porque un Gloster me interceptó desde el noroeste. ¿Cómo fue el contacto? Primero hizo unas pasadas de advertencia. Yo no sabía si estaba con nosotros o si era leal al gobierno. ¿Y cómo lo supo? Porque en la tercera pasada descargó metralla sobre el ala derecha de mi aparato. Me impactó y empecé a perder altura. Cuando comprendí que me iba a estrellar, procedí a eyectarme. Y luego caí en las aguas del Río de la Plata. Me desprendí del paracaídas y tuve algunos problemas para mantenerme a flote por el frío y porque las aguas estaban revueltas. Salvé mi vida porque conseguí llegar hasta una boya y porque en menos de media hora fui rescatado por una lancha de la Prefectura Nacional. De no haber sido así, hubiera muerto congelado. ¿Qué ocurrió? Ni bien llegó a la costa. Fui atendido, se me proporcionaron ropas secas y quedé detenido e incomunicado. ¿Quiere agregar algo más? Quiero dejar constancia de que no lancé ni un solo proyectil ni metralla sobre la Plaza de Mayo o la Casa de Gobierno. Todo el armamento que llevaba en el Texan descansa en el fondo del Río de la Plata. Uno de los fiscales pidió repreguntar. Fue autorizado por el presidente del tribunal. ¿Sabía que el movimiento sedicioso se había gestado para asesinar al presidente de la nación? No. ¿Participó en alguna reunión previa al 16 de junio para planear el ataque? No. ¿Conspiró de alguna manera contra el gobierno del presidente Perón? Román dudó. Había estado en la procesión de Corpus Christi. Recordó su declaración firmada. No vio otra opción más que decir la verdad. Fui enviado el sábado 11 de junio a la Plaza de Mayo junto a otros camaradas para sumarme a la procesión de Corpus Christi. ¿Con qué objetivo? Arnaldo volvió a dudar. Las directivas no eran claras. Había que sumarse a los desórdenes si era que se producían. ¿El objetivo era agitar en contra del gobierno constitucional? Se podría decir que sí. ¿Participó en incidentes?
Número, me mantuve al margen. El día de los bombardeos, a la madrugada, hubo una reunión en la biblioteca de la base de Punta Indio. ¿Usted participó? No participé en ninguna reunión en la biblioteca. Sí estuve en una que se hizo en el casino de oficiales, en donde el capitán Noriega nos transmitió las órdenes para ese día. ¿Cuáles eran esas órdenes? Despegar de la base con explosivos y metralla, descargar nuestra artillería sobre la Casa Rosada y la Plaza de Mayo, y luego reaprovisionarnos en el aeropuerto de Ezeiza para seguir machacando sobre los objetivos hasta su completa destrucción. Dentro de sus órdenes estaba la de asesinar al presidente de la nación. No, señor. Pero al bombardear la Casa Rosada podía ocurrir. Sí, señor. Era una consecuencia lógica de las acciones que se nos ordenaba realizar. O sea, que el objetivo era asesinar al presidente. Digo lo que dije, señor. Era una consecuencia posible de los actos que estábamos por realizar y que, en mi caso, lo quiero reiterar, no tuve oportunidad de cumplir. ¿Tiene algo más para agregar, guardia marina? No, señor. Gracias. Román se levantó y fue escoltado hasta la sala en la que había esperado toda la mañana. 2 horas después, era trasladado a la Penitenciaría Nacional. Arnaldo estaba convencido de que había dado un paso importante hacia su libertad.